Escuché la historia de un hombre con problemas cardíacos, un hombre ya un poco mayor. Inesperadamente llegó la noticia a su esposa que había recibido una herencia de $2 millones. Su esposa, que recibió la noticia, temía decírselo a su esposo porque su problema era del corazón y al decirle podía venir un infarto de la noticia tan impactante. Así que, pensando qué hacer, le llamó al predicador de su iglesia y le dijo la situación. El predicador le dijo: mira, yo puedo hacer el trabajo con la mayor delicadeza posible. No se preocupe, hermana, yo le digo a su esposo acerca de esto, no se preocupe, voy a buscar mucho que no se infarte. Entonces el predicador se acercó a platicar con el enfermo en cama, Stan se llamaba. Le dijo: Stan, y ya después de platicar un poquito, quebrar el hielo, dice: déjame hacerte una pregunta hipotética. Una pregunta hipotética es, tal vez no sea cierto, pero puede suceder. Digamos que heredas $2 millones, que alguien te dijera: te vamos a dar $2 millones de herencia. ¿Qué harías con ellos, Stan? El hombre estuvo pensando un poquito y dijo: bueno, lo primero que yo haría sería donar $1 millón a la iglesia. En ese momento el predicador se infartó y se quedó muerto allá a un lado de él. Escuché también de una familia, un niño de escasos 3 años accidentalmente se tragó una moneda y se la atoró. Y la mamá estaba muy desesperada, tratando de sacarla y no podía, entró en pánico y tenía otro hijo un poquito mayor y le decía, gritándole: hay que llamar al doctor, a la ambulancia, al policía, al vecino. Y el hermanito, con calma y tranquilidad, porque pues los niños no saben todavía estas situaciones tan peligrosas, le dice a su mamá: yo creo que le debemos hablar al pastor de la iglesia, mamá. Dijo: no, lo que menos necesitamos es ese pastor, necesitamos un paramédico, no un pastor. El niño le contesta: es que los hermanos de la iglesia siempre dicen que el pastor es muy bueno para sacar dinero. La Biblia dice, hermanos, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Está en nuestra naturaleza caída amar el dinero y las posesiones. A algunos se les nota más que a otros, porque algunos lo tienen muy marcado, otros no tan marcado. Pero todos tenemos atracción hacia el dinero y hacia las posesiones, hermanos. ¿Sí? Son pocos los que en verdad, como Francisco de Asís, renuncian a todo y no quieren absolutamente nada de posesiones y mueren en pobreza extrema. Pocos. ¿Es malo el dinero, las posesiones? Claro que no. Pero es aquello que si no se sabe manejar, si no se modera, si ese deseo, hermanos, no se tiene bajo control, es un monstruo. Es como el descanso. El descanso no es algo malo, es algo necesario. Pero cuando el descanso se excede de descanso, se convierte en holgazanería. Nuestra cultura, hermanos, está obsesionada con hacerse rico. Sobrevivir está bien, pero nos gusta más que sobrevivir. Nos gusta prosperar en un asunto financiero, en un sentido de éxito. La historia de hoy es donde Jesús contó una parábola. Y con esto quiero anunciarles que hoy es el último sermón de esta serie. Jesús es el Señor de nuestras actitudes, fue el primer sermón. El segundo, de nuestras prioridades. El tercero, de nuestros motivos. Y el cuarto, Jesús es Señor de nuestras posesiones. Todos están basados en un pasaje de Lucas de 9 al 12. Si ustedes se fijan ahí, está en esa sección este pasaje. Y en esa historia que vamos a ver hoy, Jesús es el Señor de nuestras posesiones. En Lucas 12, 13 al 21. Jesús contó una parábola porque un hombre le hace una pregunta, le grita en medio de su caminar con sus discípulos, alguien le grita una petición. Y en ocasión Jesús le contesta y luego le da una parábola, una enseñanza, hermanos. Jesucristo en esta parábola habla de un hombre que solo buscaba su propio beneficio. El protagonista de esta parábola es un hombre muy egocéntrico, que tiene y quiere tener más, pero solamente para sí mismo. Lo único que le importaba era el yo. No había nadie más en su lenguaje. Y Jesús sabía lo difícil que es mantener una sana perspectiva sobre eso. Jesús constantemente habló sobre posesiones y dinero. La mitad de sus parábolas tiene que ver con posesiones y dinero. Jesús le da una respuesta y luego le da una parábola a este hombre y al final
hace una aplicación. Así que vamos a la situación de la historia bíblica, hermanos. Aquí vemos un problema de avaricia en la primera parte que vemos en esta historia, versículos 13 y 14. Dice el texto, hermanos, que Jesús caminaba en una multitud y de entre la multitud un hombre le grita: maestro. A Jesús le llamaban Señor o le llamaban maestro. Usualmente eran las palabras que usaba la gente para dirigirse a él. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esta es una petición de un hombre, hermanos. ¿Acaso él pensaba que Jesús tenía autoridad para hacer esto? Una vez, hermanos, una persona en mi primer ministerio, una señora, vino a decirme que convenciera a su hermano sobre un problema que tenían. Eran vecinos, pero ella decía que un pedazo era de ella y el otro decía que era otro pedazo de él. Llegaron a los balazos, llegaron a la presidencia, toda esta situación. Hace muchos años, algunos 30 años yo creo de esta situación. El caso es que a veces la gente cree que el pastor puede atender asuntos aún más allá que corresponden a las autoridades civiles, hermanos. Este hombre le dice: dile a mi hermano. Tal vez, hermanos, había quedado de albacea el otro hermano de esta persona y no le quería dar la parte que le había correspondido, o miraba en Jesús a una querida Abby o Ann Landers, que eran columnistas que le hacían preguntas para que contestaran. Todos sabemos, hermanos, que las cuestiones de herencia hacen que las familias se peleen. ¿Sí? Surgen, hermanos, de una misma sangre. Obviamente las cuestiones de herencia siempre son de una misma sangre. Rara vez se va a ver alguien que no pertenece a la sangre. Y es donde vienen situaciones, hermanos, de familia que llegan a demandas, a golpes y dividen las familias a veces para siempre. Bueno, el problema fue hace siglos y el problema sigue siendo el día de hoy todavía el mismo problema. Porque los seres humanos queremos cosas, queremos terrenos, queremos dinero, queremos posesiones. Y no juzgo porque cada caso es diferente, pero estoy diciendo que esto es algo muy humano. Jesucristo, hermanos, le contesta a este hombre. Primero le contesta su petición y luego le hace una parábola una parábola es una enseñanza, un método de enseñanza. Jesús le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? No soy catastro, no soy autoridad para dividir yo y decir quién es quién, o decir, la heredad se refiere, hermanos, a una tierra. Y les dijo: miren y guárdense de toda avaricia. Por eso le puse ahí en el encabezado a esta primera sección, hermanos, el problema de la avaricia. Jesús, hermanos, evalúa la situación y Él va más allá de las palabras. Él no va a ver quién tiene la razón y a checar el testamento que quedó bajo el notario público y con firmas y con sellos. Él no recurre a una oficina. Él ve y analiza el problema que tienen las personas y Él es acertado porque Él es Dios. Y él comprendió, hermanos, que el problema aquí se trataba no de una herencia, sino de avaricia y egoísmo. Él pudo ver eso, hermanos. Por eso, en su respuesta le dice: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En la sociedad moderna y antigua, tú vales por lo que tú tienes, no vales por lo que tú eres. Esa es la manera como la sociedad se miran la situación. Dios tiene otro lente muy diferente, no tiene ese lente Dios, pero en la sociedad así es, como te ven te tratan. Así que es interesante esta situación, hermanos, que la avaricia es un problema fuerte en el ser humano. En casi 40 años que tengo de ministerio, hermanos, pastoral, he visto a muchas personas sentarse frente a mí en un escritorio o en una mesa de restaurante o en una sala con lágrimas en los ojos. Algunos me han confesado que cometieron adulterio. Algunos me han dicho que son adictos a algo. Otros me han dicho que han robado dinero de la empresa y su conciencia les está molestando. Pero no he conocido nunca en mi vida a una persona que en una plática con el pastor, que con el corazón roto diga: soy avaricioso, soy codicioso. He encontrado que confiesan otros pecados, pero no que digan: soy codicioso, soy avaricioso. Y la perspectiva de Jesús es que ese es un problema grande en el corazón humano, hermanos.
Y lo vemos desde pequeños. Vengo de una familia pobre. Y cuando teníamos la posibilidad de comernos una naranja, mi mamá tenía una frase: yo y mi hermano mayor somos 2 años de diferencia. Mi hermano menor no cuenta, era 5 años. Lo ninguneábamos un poco. Pero mi hermano y yo, que es pastor también él, somos 2 años. Entonces, una naranja era para mi hermano y para mí. Y mamá tenía una frase que decía: uno parte y otro reparte. O sea, uno parte la naranja y el otro va a repartir, porque si el que parte y reparte, pues se queda con la mejor parte, ¿no? Así que cuando me tocaba a mí partir, hermanos, mandaba a traer instrumentos de torno así bien diseñados, bien perfectos, hermanos, que no hubiera ningún desbalance. Desde pequeño así es, hermanos. Cuando he viajado en avión, hermanos, y pasa a las personas ofreciendo algo, allá en Estados Unidos todavía ofrecen un poquito de beber y unos cacahuates, hermanos. Y entonces yo volteo que le dieron al vecino para que no me den menos a mí. Si a él le dieron 2 cacahuates garampiñados, hermanos, a mí me tienen que dar mínimo cacahuates garampiñados. Está en nuestra naturaleza la avaricia, hermanos. Lo está. Es un monstruo. A veces nos domina, nos controla. Hoy en día hay mucha gente con este mismo problema. Había un popular programa de televisión llamado La Fabulosa Vida de, que documentaba la vida extravagante de celebridades de alto perfil. Luego vino un programa que se llamaba El Estilo de Vida de los Ricos y Famosos. Una ocasión, hermanos, este programa, La Fabulosa Vida de, presentó a este personaje, hermanos, llamado Arnold Schwarzenegger. Este personaje, Arnold Schwarzenegger, en ese programa, hermanos, de hace unos años atrás en realidad, en un área de 10 millas o 16 kilómetros, en un radio de 16 kilómetros, hermanos, tenía el señor 4 mansiones millonarias. En un área de 10 millas tenía 4 mansiones millonarias. Se decía, hermanos, que este Arnold Schwarzenegger se hacía pedicure cada 2 días y que tenía 150 relojes hechos a manos, algunos que valían más de $100,000. Era dueño, en ese programa salió la información, de un Boeing 747 y tenía una flota. ¿Sí conocen los carros Humvees o Hammer? Unos que parecen militares, de hecho eran militares y luego los hicieron civiles. Tenía una colección de 100 Humvees, hermanos. Yo en mi vida he tenido 100 bicicletas, hermanos. Hay gente, hermanos, adinerada, que compra todo lo que desea: casas, hermanos, multimillonarias, ropas de diseñador, coches de carreras, equipo de entrenamiento más moderno con todos los gadgets informáticos. Se van de vacaciones exóticas, se alojan en hoteles de lujo y comen en los restaurantes más caros. Les compran a sus hijos todos los juguetes que prometen diversión, no importando el precio. El ser humano, esos son los ricos, pero el ser humano luchamos con esta avaricia de la acumulación y de la posesión. Aunque no seamos millonarios como Arnold Schwarzenegger o Cristiano Ronaldo u otros personajes que de pronto nos salen en la información en redes sociales: este tiene una colección de tantos carros, y este tiene una colección de tantos yates, y tiene tantos aviones. No somos ricos, no somos millonarios, pero eso no nos quita que la avaricia esté en el corazón, no importa que no tengamos riqueza. Sí. Y tenemos una tendencia los humanos, junto con la riqueza, la acumulación, hermanos. La acumulación, que es un problema, un desorden que tienen algunas personas en un extremo, ¿sí? De acumular hasta basura. Conozco una señora en Allende, hermanos, que guarda desde años atrás, cada vez que compra blanquillos, hermanos, guarda las tapas de los blanquillos. Tiene cuartos llenos de tapas de huevo, sin huevo, nada más la tapa, porque un día se puede ofrecer para algo. Y luego también me asusté que las bandejitas donde viene la carne, hermanos, que usted compra una carne ya emplayada ahí, que ya no tiene que ir a la carnicería a pedirla, le quita una toallita que tiene como absorbente y la lava y las guarda, y también tiene alterones, hermanos, porque un día se puede ofrecer. Ese es el argumento. Pero no es cierto, hermanos, lo que dice este escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Mire, hermanos, lo que dice él en un escrito que se llama Me caí del mundo, y dice: para mayores de 50 años. Dice: me educaron para guardar todo lo que servía y lo que no, porque algún día las cosas podían volver a servir. Le dábamos crédito a todo
Sí, ya lo sé, tuvimos un gran problema. Nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar y guardar, guardamos hasta el ombligo de nuestro primer hijo. El que se rió lo tiene. El diente del segundo. El diente del segundo hijo. Las carpetas del jardín de infantes. Ya tiene un hijo de 80 años y todavía está guardando sus libertas de kinder. El primer cabello que le cortaron a mi hijo en la peluquería porque lo tenía bien bonito, mi hijo. Y lo guardé, hermanos, y lo tengo en un cristal. No es cierto, hermanos. A mí me daba algo, hermano, no sé cómo llamarlo, no voy a poner calificativo. Cuando en Villa Unión miraba que en un 15 años se peleaban, hermanos, o en una fiesta de niños, por el adorno, hermanos, que tenían ahí en la mesa. Se peleaban, hermanos, hasta hermanas en Cristo. Se peleaban por esa mujer, hermanos. Y luego pasando el tiempo, iban y lo rumbaban arriba del ropero, que no se lucía, hermanos, allá arriba del ropero. Pasaban las semanas y yo de licha, hermanos. Así que cuidado cuando entre a su casa, no se crea. Allá arriba, arrecholado, hermanos, todo lleno de telarañas y polvo. Se peleó con la hermana, ya no fue a la iglesia, y ahí está el adorno, hermanos. Nunca lo lució, nada más quería tenerlo. Margaret McGusson es una mujer de Suecia. Es una mujer mayor. Ella tiene la historia, hermanos, que cuando su esposo murió, mire bien, tardó un año en deshacerse de las posesiones de su marido. Un año le llevó deshacerse de las cosas que le dejó su marido, entre ropa, herramienta y otras cosas que guardaba. Y ella dice, hermanos, escribe un libro que se llama El generoso arte sueco de la limpieza de muerte. Y dice, si quieres a alguien, no le puedes dejar toda tu basura. La palabra que se usa en Suecia, stadning, yo no conozco ese idioma, tiene que ver con eso, tiene que ver con, do es muerte en ese idioma y stadning es limpieza en ese idioma. ¿Sí? Yo tengo una preocupación a esta edad de mi vida, hermanos, y eliminando cosas. Tenía esperanza, hermanos, de cuando yo usaba pantalón 32 y los tenía guardados. Los tengo guardados, pero ya decidí regalarlos mejor. Porque no voy a adelgazar a 32, hermanos, a menos que me den un diabetón, verá, y me haga un cadáver, hermanos. La gente se da el lujo de invertir prioridades o gastar dinero que no tiene en cosas que realmente no necesita. La gente se endeuda mucho, a veces sin haber necesidad de hacerlo. Compra billetes de lotería, herramientas innecesarias, chucherías para la casa. El resultado es tensión matrimonial, pérdida de respeto, sentimientos de culpa y a veces un desastre financiero. Jesucristo dijo, hermanos, en esta frase, mirad. Así dijo el Señor Jesucristo, ¿sí? En el texto bíblico, hermanos, dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Este era un término militar, esta palabra mirad que usó Jesús, es un término militar, hermanos, que tenía que ver con estén de guardia, no duerman. ¿Por qué tener cuidado? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Jesucristo dice que la vida de nosotros no vale por lo que tenemos, vale por lo que somos. Y una definición sencilla de avaricia en el Nuevo Testamento sería catastro. Yo no soy autoridad para decir, no soy un notario público al que le dejaron un testamento, no te voy a dar esa respuesta y tienes un problema muy grande y se llama avaricia. Yo conozco tu problema que tú tienes. Y entonces dio una parábola a Jesús, una enseñanza, un método de enseñanza que era algo de la vida aplicado a una lección espiritual. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad se refiere a su terreno, era un agricultor. La heredad quiere decir su agricultura, su campo de cultivo. Así que ese campo de un hombre produjo mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Tenía tanto que ya no podía tener suficiente bodega para su cosecha. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Lucas tiene una característica en su evangelio, hermanos.
habla de ricos. Él, cuando empieza el libro de Lucas, le habla a un Teófilo. Y en Hechos, que también va dirigido a él, le habla de un Teófilo. Ese Teófilo se dice entre los estudiosos que era un hombre muy rico. Era un hombre con riqueza, que le pagó a Lucas una investigación de la vida de Jesús. Le dio dinero para que Lucas investigara sobre la vida de Jesús y escribiera un documento. Y escribió 2, muy largos. También tenemos en el libro de Lucas exclusivamente la historia del rico Zaqueo y Jesús. Tenemos otra historia que es el mayordomo infiel, el rico mayordomo infiel. También tenemos la historia de un rico que todos los días comía banquete con esplendidez y se vestía de lino y púrpura, telas muy costosas. Lucas enfatiza mucho en ricos. Y aquí no es la excepción, habla de otro rico. Habla de un hombre rico que estaba produciendo más y más. Y esta historia, hermanos, vale la pena decirlo. Esta es una pintura de uno de mis pintores favoritos, Rembrandt. Ha sido traducida al rico necio del alemán, pero no es así realmente, o el holandés. No es así realmente, pero así se le ha llamado a esta pintura de Rembrandt con su efecto claroscuro, una parte bien clara y otra parte muy oscura. Pero esta historia, hermanos, es de un hombre real. Esta historia no es de un personaje sacado de los superhéroes, ahorita que está estrenando Superman. No es una figura de plástico, no es un hombre de cera o no es un hombre de cartón. Es un personaje real y nos gustan las historias reales, hermanos, porque nos identificamos con ellas de alguna manera. Mujer, casos de la vida real. También nos interesa esta historia, hermanos, porque es de un hombre de éxito. No sé por qué, pero tenemos interés en conocer personas que han tenido éxito. Éxito quizás en sus inventos, en sus descubrimientos, en cómo hacer dinero, en cómo lograr proezas como los atletas o los futbolistas o hermanos o gente científica. Nos gustan las vidas de gente exitosa y este es un hombre de éxito. Esta persona que está aquí narrando Jesús es un hombre de éxito y por eso es un hombre real y es un hombre de éxito. Nos llama la atención esta historia, hermanos. Pero aquí viene una pregunta en esta parábola. Jesús lo llamó necio. ¿Se fijan, hermanos, que Jesús lo llamó necio? Ahí dice, hermanos, Dios le dijo cuando le habla, necio. En esta parábola a ese hombre Jesús le dice necio. ¿Sí? ¿Por qué Jesús lo llama necio? No es porque tuvo prosperidad en lo que hacía. Jesús no lo llamó necio por esa razón. Pero Jesús sí lo llamó necio. Y hay que entender, hermanos, que cuando Jesús lo llama necio, Él advirtió Jesús que si estás enojado contra tu hermano, si le dices necio serás culpable ante el concilio. El concilio era la autoridad judía que resolvía los problemas judíos. Y Jesús dice, no le digas a nadie necio. Y Jesús le llama necio a esta persona. No es que se contradiga a Jesús. Es que Jesús está usando ese calificativo para esta persona con conocimiento de causa. Y que cuando está diciendo en este pasaje que no llames a alguien necio, y si usted se fija en el versículo 22 arriba dice, cualquiera que se enoje. Cuando estamos enojados decimos palabras que después nos arrepentimos, hermanos. ¿Sí? Ahí está Lady racista. Sí, ¿lo vieron las noticias, hermanos? Los paganos que ven en Facebook y todo eso. A mí me platicó Juan de Dios, pero no lo vi yo. Entonces, Jesús lo usó con conocimiento de causa y le puso la etiqueta de necio. ¿Sí? No lo llamó necio porque Jesús lo haya escuchado de boca de otros. Jesús no hablaba lo que la gente decía. Jesús no le dijo necio porque tenía un prejuicio contra los ricos. Jesús no le dijo necio porque era envidioso hacia los ricos. Jesús no le dijo necio porque era un antipático con los seres humanos. Este hombre, hermanos, en realidad cuando leemos la historia de un hombre que ha tenido prosperidad en su cosecha y ha tenido amasado fortuna, nosotros lo llamaríamos un hombre de éxito. Hubiera aparecido en la revista Forbes o en la revista Fortune 500. Y lo hubiéramos invitado a convenciones, a congresos, a dar conferencias como cómo llegar a tener graneros llenos. O empodérese sus graneros con 12 pasos sencillos. O olvídate de cosechas pobres. Para Jesús, que no tiene prejuicios y que nadie le dijo que usara ese calificativo, es un necio. Pero no lo llamó necio porque haya sido un hombre con prosperidad. La Biblia, hermanos,
La Biblia no está en contra, hermanos, de las posesiones y del dinero. Cuando la Biblia habla del dinero, hermanos, no lo trata como algo bueno ni como algo malo. Es decir, no es inmoral ni moral, es amoral. No es ni bueno ni malo en sí el dinero. El dinero es poder acumulado, el dinero es energía condensada. Aquí viene el punto. Que haga bien o que haga daño es de cómo se le usa. En las manos de un hombre malo hace daño, en las manos de un hombre bueno hace bien. Jesús no le llama necio porque haya sido un hombre que haya prosperado. Nunca mencionó su prosperidad como un punto débil de él. ¿Sí? Segundo, hermanos, este personaje no fue llamado necio por Jesús porque haya hecho dinero deshonestamente. En la parábola no aparece que él hizo trampa, como en una parábola de Lucas 16 del mayordomo rico infiel, que el patrón lo despidió y antes de que se fuera de su trabajo alteró las cantidades a cobrar para él beneficiarse. Jesús nunca acusó a este hombre de que haya hecho su riqueza deshonestamente. Nada de lavado de dinero, nada de robo, nada de engaño, nada de estafa, nada de fraude, nada de deshonesto. Es un hombre que con el sudor de su frente ha hecho su riqueza. El sudor de su cuerpo avala su honradez. Jesús no le llamó necio, ni porque estaba en contra de la prosperidad, ni porque era un hombre que había hecho su dinero deshonestamente. Tampoco lo llamó, hermanos, necio porque haya sido un hombre que haya sabido ahorrar. ¿Sí? El despilfarro no es algo que Dios aboga por ello. ¿Se fijan, hermanos, que hay personas que antes de recibir el aguinaldo ya lo deben? Los que se ríen son ellos. O las utilidades, todavía no las reciben, pero ya hicieron planes. Ya lo tienen gastado. Y la Biblia no alaba a los despilfarradores. Dios está en contra de ello, hermanos. Un día Jesús alimentó a 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, solo varones. Y les dio de comer a todos panes y peces. ¿Se acuerdan la historia, hermanos, en Juan? Cuando se terminaron de comer, Jesús les dijo a los apóstoles, vayan y recogen todo lo que sobró. Y recogieron 12 cestas de canastos. Cuando hay mucho en abundancia, tiramos. Cuando vamos a un buffet chino, hermanos, nos servimos un plato así y nada más sacamos los 3 camarones que trae y lo demás lo tiramos. Y que acabo ya pagamos. Es naturaleza humana despilfarrar. Y este hombre no despilfarró, hermanos. Yo creo que hizo su dinero trabajando con mucho sudor y cuidando lo que entra, hermanos. Aquí viene la razón por qué Jesús lo llama necio, hermanos. ¿Por qué lo llamó Jesús necio a este hombre? Porque era un ateo práctico. Le voy a decir que hay 2 tipos de ateos, hermanos. Un ateo es una persona que no cree en Dios. Ay, perdón el contraste, hermanos, no se ve mucho ahí, muy claro. Hay 2 tipos de ateos, el ateo práctico y el ateo teórico. El ateo teórico, hermanos, es aquel que niega a Dios con sus labios, el teórico. Es el que dice, no, Dios no existe. No es cierto de Dios, es un mito, es un invento de los hombres. Ese es el ateo teórico. ¿Sí? Es aquel que con sus labios dice que Dios no existe. Y el ateo práctico, hermanos, no niega a Dios. Es más, hasta puede creer en Dios, pero su estilo de vida niega a Dios. Es decir, Dios no ocupa mi pensamiento, mi tiempo, mis finanzas, nada, nada, nada. ¿Sí? Es aquel ateo que no niega a Dios, pero se para a la iglesia nada más cuando hay una boda o cuando hay un funeral, ¿verdad? Y van a llevar el cuerpo al templo. No, en su vida Dios no tiene ninguna sílaba en su vida, en su estilo de vida. Ahora, ¿por qué lo acusamos a este hombre? Que Jesús lo llama necio, porque es una persona que no cree en Dios en la manera práctica de su vida, porque el texto nos dice, hermanos, y él pensaba dentro de sí diciendo, este hombre cuando vio toda su cosecha grande, le vino un pensamiento de entre sí diciendo, este pensamiento de él es un electrocardiograma que nos permite ver el corazón de este personaje. El dinero cambia, hermanos, a esta persona. El dinero le hizo ver la vida de una manera diferente. ¿Sí? Saben que el dinero, hermanos, tiene esa capacidad de hacernos ver algo diferente. Yo nací en los 60, hermanos, y estaba buscando una investigación de cuánto costaban las cosas en ese tiempo y cuánto cuestan ahorita.
Obviamente que lo quise más en Estados Unidos porque en México ha cambiado la moneda. Me acuerdo cuando entraron los nuevos pesos y es difícil, como con dólar nos ubicamos más. No es que sea malinchista. Pero una casa, hermanos, en aquellas épocas costaba $8,650. Ahorita las casas andan allá alrededor de $200,000. Un carro Ford comercial costaba entre $1,548 a $2,415. Un carro Ford sacado de agencia. Un galón de leche costaba 92 centavos. Un galón de gasolina costaba 21 centavos. Un pan de barra costaba 17 centavos de dólar. Una estampilla para cartas costaba 3 centavos. Y la carne T-bone, para una carnita asada, hermanos, la libra, 95 centavos. ¿Cómo han cambiado los precios? Recuerdo cuando yo cruzaba el puente internacional a pie, hermanos, de Iglepasa a Piedras Negras, costaba 10 centavos el cruce. Y después de las 6 ya no cobraban, era gratis, hermanos. A veces terminaba a la 1, pero me esperaba hasta las 6, hermanos, para ahorrarme 10 centavos y cruzar. Hoy se paga $1, hermanos, y 24.7. No hay perdón. Pero los precios no son las únicas cosas que han cambiado. El dinero cambia también a las personas. Nos pueden volver egoístas, avaros. La desenfrenada búsqueda de dinero nos puede llevar a la codicia, a la frustración y la desilusión. El dinero se puede convertir en un sustituto de Dios para algunos. El problema, hermanos, de este hombre, en lo que Jesús dice, este hombre era ambicioso, hermanos. Miren lo que dijo este hombre, Harry Lloyd. Me encanta eso que puse en rojo. Doy gracias a Dios por vivir en un país donde los sueños se hacen realidad, donde el fracaso a veces es el primer paso hacia el éxito. Y, aquí viene lo interesante, donde el éxito es solo otra forma de fracaso si olvidamos cuáles deberían ser nuestras prioridades. Bueno, yo he conocido un predicador que era amigo mío, que cuando éramos predicadores los dos, comenzamos con muchas carencias allá en los 80s a ser pastores. Muchas carencias teníamos y batallábamos mucho, creando familia, empezando un ministerio, sin experiencia, con poco dinero. Se mantuvo fiel en el servicio al Señor. Puso un negocio que se convirtió en 4 negocios. Y esta es la triste historia, hermanos. Lo alejó de Dios. No solamente el ministerio pastoral, lo alejó de Dios y se dedicó a una vida muy perdida, hermanos. Y conozco a otro amigo mío también, hermanos, que cuando era un joven que quería luchar en la vida, era una buena persona, pero el dinero que llegó a ganar lo cambió y lo hizo una persona completamente diferente. El éxito, dice Harry Lloyd, es solo otra forma de fracaso si olvidamos cuáles deberían ser nuestras prioridades. Basándome en esta definición, hermanos, este hombre, el título correcto para este hombre es el fracasado exitoso. Sí, es un oxímoro. Cuando juntamos 2 palabras que se contradicen, se llama oxímoro. Son 2 palabras que se contradicen para formar una idea nueva. Es como decir el pequeño gigante. ¿Sí? Entonces, el fracasado exitoso sería una palabra apropiada, porque este hombre cuando tuvo éxito, fracasó en lo más importante de su vida. Independientemente de cómo le llamemos, debemos aprender de este ejemplo lo que no se debe hacer. Eso no es fácil, porque a lo largo de la historia que Jesús cuenta, este hombre vivió el sueño americano, hermanos. Aumentó sus posiciones, tuvo una ascendente carrera, tuvo éxito temporal, tuvo un plan ambicioso, pero al final omitió lo más importante, hermanos. Y no solamente este hombre era ambicioso, también era totalmente egoísta y codicioso. Cuando Jesús narra la historia, hermanos, ahí subrayé las palabras. En el español no usamos el pronombre. Cuando digo vine ayer a buscarte, no digo yo vine ayer a buscarte, pero se supone yo. En inglés sí se tiene que utilizar porque no hay el pronombre, es el mismo verbo para todos. Hay que ponerle yo, tú, él. Pero quise ponerle el yo, hermanos, a cada verbo donde él habló. Y encontré 7, el original son 8, el idioma original. Encontré 7, hermanos, veces que él habla yo. ¿Qué haré yo? Y 4 veces dice mí.
no sé, 5. Dice yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer aquello otro, lo mío. En todo el lenguaje, hermanos, que él habla, cuando ve toda su prosperidad, no hay una sílaba de Dios, una sola sílaba de Dios. No hay una referencia a beneficiar a alguien más, a darle a alguien más. A lo mejor pensó, si hago un granero más grande, no le doy utilidades a mis trabajadores, lo meto en gastos. El asunto es que el hombre luego nada más se dice el tú, pero cuando en el versículo 19, pero él se habla a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Está hablando tú, pero hacia sí mismo. Era un hombre, hermanos, muy egocéntrico. Además, ¿sí? Este hombre no pensaba en la eternidad, hermanos. El hombre de la historia de Jesús solo pensaba en sí mismo, hermanos. Y no pensó en nada más, hermanos. No pensó en el más allá. No pensó en cómo beneficiar a alguien más. No pensó en Dios. No pensó en nada de eso, hermanos. Solamente pensó en sí mismo. Una vez escuché la historia, hermanos, de un corredor de bolsa. Esos hombres que invierten dinero en la bolsa de valores para poder incrementar, o pueden perder, se la están jugando, ¿sí? Y este hombre le pedía mucho a Dios. Es una historia que oí, hermano, de un predicador, obviamente que no es real, pero habla mucho de una realidad. Este hombre de corredor de bolsa le decía a Dios que le concediera un deseo. Nomás te pido un deseo. Y le decía a Dios: el deseo que yo quiero que me concedas es que me permitas ver el periódico de una semana adelantada. Él quería ver cómo se iba a comportar la bolsa para ver dónde debía apostar su capital, su mayor parte de dinero, y hacerse mucho más rico. Dios le concedió el deseo, y este hombre se fue directamente a la página de una semana adelantada del periódico de las acciones para hacerse multimillonario. Cómo invertir su dinero y crecer exponencialmente. Así que estudió, trabajó mucho, estuvo todo el día ahí viendo el periódico y haciendo sus matemáticas. Y después de varias horas de estar trabajando y figurando su inversión, dijo: me voy a sentar a descansar un rato. Y empezó a hojear otras partes del periódico. Y luego una de esas partes del periódico encontró el obituario. Y él estaba su nombre ahí. En una semana se iba a morir. Esto es algo interesante, hermanos. Si estuviéramos seguros que en una semana vamos a morir, ¿en dónde invertiríamos en esas 168 horas que nos quedan? ¿En dónde invertiríamos tiempo, dinero? ¿En dónde lo haríamos, hermanos? Este hombre, hermanos, no pensó en la eternidad. Siempre pensó en hacer sus bodegas grandes, disfrutar, hermanos. Hay gente que dice: no tengo tiempo para la iglesia, acabo de empezar un trabajo, no tengo tiempo para Dios, me acabo de cambiar de casa y tengo mucho para arreglarla, no tengo tiempo para mi familia, si me aguantan 5 años ya pasaré más tiempo con mi familia. Esperamos siempre una independencia financiera para poder disfrutar la vida, hermanos. Y a veces la muerte nos sorprende, hermanos, con planes. ¿Cuáles son las lecciones que Jesús nos dice, hermanos? Jesús le dice al final de la parábola 2 versículos: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? De pronto aparece, hermanos, en escena un enviado de Dios, o Dios mismo, hermanos, hablándole a este personaje, y le dice: necio, esta noche vas a morir, y todo lo que tienes, ¿de quién va a ser? Por eso hay un consejo en el proverbio, hermanos, me encanta este versículo: no te desgastes tratando de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y serán volando como las águilas. He escuchado a personas, yo no sé qué tan cierto sea, hermanos, que en la moneda, en el billete de $1 de los Estados Unidos, está un águila volando.
pescando esta idea del proverbio. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque les saldrán alas y serán volando como las águilas. A veces, hermanos, hemos acumulado, tenemos cosas que no necesitamos en realidad y tendríamos que cambiar. Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Jesús dijo una ocasión esa frase, que alguien la parafraseó así: quien se preocupa por esta vida, pero no por la eternidad, es sabio por un momento, pero necio para siempre. Jesucristo, hermanos, no nos está pidiendo en esta enseñanza que no tengamos deseos de progresar. No dice que no construyas algo grande. No dice que no tengas deseo de salir adelante. No está diciendo eso Jesús. Porque muchas veces tendemos a hacer aplicaciones equivocadas de lo que Jesús enseñó y dijo. Cristo condena una cosa aquí muy importante, hermanos: el egoísmo. Aquí lo condena Jesús, hermanos. En toda la Biblia, el libro de Proverbios y en toda la Biblia, se condena mucho, hermanos, el egocentrismo. Jesús dice que la complacencia y el egoísmo son los enemigos. El progreso y las prioridades adecuadas deben ser abrazadas. Este hombre estaba pensando solamente en él: comer, beber, divertirse, liberarse de una vida de trabajos y esfuerzos. Pero nunca pensó en Dios, nunca pensó en el prójimo, nunca pensó en la muerte. Y Jesús dice en la enseñanza, el último versículo de esta historia: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. San Agustín de Hipona dijo esta frase que me gusta mucho, hermanos. Él dijo: los vientres de los pobres eran almacenes mucho más seguros que sus graneros. Los vientres de los pobres eran almacenes mucho más seguros que sus graneros. Yo creo, hermanos, que lo que Dios nos ha dado, y aquí no estoy hablando de riqueza, hermanos, no. Hay gente pobre que yo conozco que son muy compartidos. Aquí no es excusa: no, pues que yo gano poquito, no, es que yo no gano como otros. No es cuánto ganas, es cuánto es tu corazón de generoso. Aquí no se trata de que este tema es para ricos y nada más el rico, este mensaje nada más para el rico. No es para el rico, es para todos este mensaje. Así ganes el salario mínimo, así ganes una fracción del salario mínimo porque nada más trabajas 2 o 3 días, también Dios te habla a ti en esta parábola. No le está hablando a Arnold Schwarzenegger y a Cristiano Ronaldo y a Messi, y ellos tienen que dar, ellos sí, nosotros no. No, sí podemos dar, hermanos. Cuando vas a comprar la lista de escolares, ¿por qué no echas una libreta extra para regalarle a alguien? Tu economía está limitada, pero es un acto de generosidad y es algo que le agrada a Dios. Yo no te voy a decir que Dios te va a dar 10 libretas por eso, no te voy a decir eso, pero te voy a decir que haces tesoros en el cielo. Nunca te excuses: no, es que yo gano poquito, es que yo tengo poquito. No te excuses. Esto no es para los ricos nada más. Sí, para los ricos es, pero también es para la gente que tiene escasez, hermanos. Porque Dios te quiere bendecir también. Incluye, cuando vas a la despensa, una bolsita de sopa extra, un medio litro de aceite extra, que no es para ti. Y junta un mandadito y compártelo con alguien que tiene más necesidad que tú. Porque nos enfocamos tanto en nosotros que dejamos de ver que otros tienen más necesidad que nosotros, hermanos. Me di cuenta, hermanos, que lo que yo pago de Netflix por mes, con eso, ese salario de 2 meses de gente en el tercer mundo, con lo que yo pago por mes de Netflix, ese salario de 2 meses en muchos países, en muchos países, con lo que pago de Netflix, hermanos. La enseñanza aquí, hermanos, reconocer que todo le pertenece a Dios.
Hay que reconocer, hermanos, y lo decimos y lo repetimos, hermanos, nada es de nosotros, todo es prestado, hermanos. Aún nuestra vida es prestada. Yo recuerdo a un amado hermano, hermanos, que murió, haber ido a darle el pésame a su esposa. Y cuando salí, no se me quita esa como una fotografía, hermanos. Él cuidaba mucho sus herramientas, tenía mucha herramienta. Y cuando salí de dar el pésame a la viuda, mucho más joven que él yo, ahí afuera estaba una mesa de metal, estaba chispeando, y toda su herramienta estaba ahí, hermanos, mojándose. Y pues obviamente que el fierro cuando se moja se oxida, hermanos, y se batalla después. Dije, ¿dónde vino a quedar todo lo que este hermano logró y guardó y ahorró? ¿Dónde se quedó, hermanos? No estoy diciendo que vamos a vivir en una cueva con un taparrabo, tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo se va a quedar, hermanos. Esa troca bien bañada, hermanos, que los rines se le mueven así cuando está en el alto, que está con el codillo así usted para que lo vean. Su Dr. Pepper, ¿verdad? Se va a quedar, hermanos. Pero dirá alguien, se lo voy a dejar a mis hijos. Hermanos, ahorita mi familia está bien peleándose mucho por lo que dejó mi abuela de terreno, hermanos. Esta semana, saliendo de una visita, a las 12 de la noche me marca mi primo, hermanos. Dice, primo, que él es abogado y está en medio de la situación. No sé, yo no quiero nada, primo, yo no quiero nada. Ahorita estoy pensando en mi pedacito de terreno donde me van a sepultar. Estoy pensando en eso ya. No quiero saber nada de eso. Si necesitan que dé una firma, la doy, yo no quiero nada. Se lo das a los hijos y se van a pelear. No estoy diciendo que no le dejes, pues, cada quien tiene su herencia y lo va a dejar a quien quiera y como quiera. Pero yo doy un consejo pastoral. Piensa en la obra de Dios. Piensa en una iglesia que tenga proyectos misioneros. Piensa en un misionero que está batallando. Nada nos vamos a llevar, todo le pertenece a Dios, hermanos, todo le pertenece a Dios. ¿Sabe que también nosotros, hermanos, le pertenecemos a Dios? Nuestra vida, no es mía mi vida, hermanos. Yo digo que sí, pero no lo es, porque la muerte me va a decir, no eras el dueño tú, estabas prestado. Dice Richard Foster, un escritor, hermanos, de disciplinas espirituales, dice, que Dios sea el dueño de todo cambia la pregunta que nos hacemos cuando damos. En lugar de preguntarnos, ¿cuánto de mi dinero debo darle a Dios? Aprendemos a preguntarnos, ¿cuánto del dinero de Dios debo guardar para mí? Segundo, hermanos, practica la generosidad y sé un ejemplo para los demás. Practica la generosidad, hermanos. La Biblia dice que seamos ricos para con Dios. Y esto significa que Dios tiene un banco. Y no es el banco del bienestar. Ni es el BBVA, es el banco del cielo. Ahí lo que deposites, los intereses son demasiado altos. Enseña a tus hijos y a tus nietos principios de mayordomía desde pequeños. Enséñales a dar a la iglesia y a beneficencia. Mark Johnson, predicador, dice que él de niño se acordaba que cada fin de semana su papá le daba $1, pero se lo daba en monedas de 10 centavos, 10 monedas de 10 centavos, porque el papá quería que de ahí sacara por lo menos una moneda para poner el domingo en la iglesia. La Biblia, hermanos, habla de dar y habla de generosidad, hermanos. Yo soy un predicador que no habla de dinero casi, hermanos, y lo hago intencionalmente. No quiero que la gente vaya a renunciar al mensaje del evangelio porque estoy buscando cómo sacarles dinero nada más. Ando encima del dinero de la gente. Pero yo creo que es bíblico, hermanos. Yo creo que es bíblico. Yo creo que es de Dios esto, de dar, no lo niego, es Biblia, hermanos. Pero no es correcto que el predicador
se enriquezca con esas cuestiones. Eso sí no es correcto. Pero sí, la Biblia nos habla de ser generosos y de dar. Y practicar la generosidad es algo que nos puede aliviar de la avaricia, nos puede sanar de ese problema que todos tenemos en nuestro corazón. Todos tenemos, hermanos, algo de avaricia en nuestro corazón. A veces muy poquito, a veces mucho. Tercero, vive tu vida con la eternidad en mente. ¿Sí? El problema de este hombre, hermanos, es que se centró en él, en su presente, pero nunca vio que la eternidad es la realidad para todos los humanos. Muchas veces creemos, y ese es el truco que tienen las posesiones, creemos que si tenemos, vamos a tener seguridad. Entiendo yo a lo que se refiere, pero hay cosas que no son de dinero, hermanos. Hay cosas que no tienen que ver con el dinero. Yo he platicado la historia, hermanos, de un amigo predicador, está ahorita en Pachuca. Él era un laico, estudió su carrera secular y trabajaba, pero Dios lo llamó al ministerio. Y dice que un día en oración, él le dijo a Dios: Dios, mi salario que tengo ahorita en la universidad donde enseño y en el banco donde trabajo, se va a ir a un 30% de lo que yo gano ahorita. Lo que me ofrece la iglesia es un 30% de lo que yo gano allá. Dios, ¿cómo le voy a hacer? Dice que él le decía a Dios en oración cuando sentía el llamado muy fuerte. Dice: ¿cómo le voy a hacer, Dios? No todos Dios llamó al pastorado, tampoco estoy diciendo que todos van a hacer esto, pero estoy poniendo un ejemplo de la confianza en Dios, hermanos. Y dice: una de las cosas que yo tenía, mis niñas, tiene 2 hijas, mis niñas estaban chiquitas y yo tenía el mejor seguro médico privado por causa de mi trabajo de La Laguna. Él vivía en Gómez Palacio en ese tiempo. Si tenía el mejor servicio médico de hospital y médicos de La Laguna para mis hijas que estaban chiquitas. Y me preocupaba mucho, mis hijas estaban creciendo, estaban niñas. Dice: yo escuché en mi corazón que Dios me dio confianza cuando me dijo: ¿qué prefieres, Alejo? ¿Tener los mejores médicos del mundo y los mejores hospitales, o que tus hijas nunca se enfermen? ¿Qué es lo que prefieres? Dice: no le puede ganar a Dios. No le puede ganar a Dios. El dinero, hermanos, crea un vacío. Los romanos decían que el dinero es como el agua del mar. Cuanto más bebe uno, más sed tiene. Mire lo que dijo Teresita de Calcuta, una mujer que yo admiro, la Madre Teresa. Dijo: si tardas más de 15 minutos en empacar todas tus pertenencias, tienes demasiadas cosas. ¿Se han cambiado de casa, hermanos? ¿Han ido de viaje por una semana? ¿Cuánto les lleva a empacar, hermanos? Teresita de Calcuta decía: si tardas más de 15 minutos en empacar todas tus pertenencias, tienes demasiadas cosas. Me alegro que nunca fue a mi casa Teresita de Calcuta, hermanos. Dice la Biblia: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan ni hurtan. Dice otra versión: no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. No estoy diciendo que vamos a vivir en pobreza extrema y no podemos comprar nada y vamos a vivir de limosnas. No es esa la enseñanza. Estoy diciendo que en nuestro presupuesto siempre incluyamos a Dios, incluyamos beneficencia para otra gente, hermanos. Eso es una enseñanza de Dios. Y no está hablándole a los ricos nada más, nos habla a todos Dios. Jim Elliot, que fue un misionero que muriera en Perú, hermanos, por causa de los indígenas de ahí, escribió esta frase que se convirtió en una frase muy profunda. Dice: no es tonto quien cambia lo que nunca podrá conservar por lo que nunca podrá perder. Repito: no es tonto quien cambia lo que nunca podrá conservar por lo que nunca podrá perder. Qué sabiduría y qué profundidad de frase, hermanos. ¿Sí?
No se necesita ser un exitoso rico para ser necio. Esto puede ser también en gente que no tenemos dinero, hermanos. Sí. La tragedia de esta historia es que la necesidad de este hombre fue por decisión propia. Su riqueza pudo haberlo llevado a una situación diferente, pero decidió ignorar a Dios y vivir para sí mismo. La única forma de evitar caer en este error es ir en el sentido contrario de lo que fue este hombre. Reconocer a Dios como dueño de todo y darle el crédito a Él. Termino con esta historia, hermanos. Se cuenta que un día un hombre que tenía cierta riqueza, ya se llegaba la hora de su muerte, y pedía mucho a Dios que le diera permiso de que su riqueza la vendiera y la hiciera lingotes de oro para llevarlos al cielo. Él se quería llevar lo que él hizo aquí en la tierra, pero en oro. Y en esta historia ficticia que contó Bob Russell, Dios le dijo: bueno, está bien, me hiciste mucho, tráete tu costal. Y él vendió todo lo vendió, y así iba a morir, ya estaba desahuciado. Lo hizo en lingotes de oro y pidió que fuera depositados con él porque se lo iba a llevar. Llegó al cielo. Sabemos que no vamos a llevar nada, es una historia ficticia, con una lección. Y llegó con un costal, hermanos, lleno de lingotes de oro. Sale Pedro, hermanos, el buen apóstol Pedro, y checa su nombre, pero checa que trae un costal. Dijo: ¿qué traes en el costal? No, pues, me dio Dios permiso, yo oré a Dios y me dijo que trajera mi oro. Pues déjame consulto, porque no puedes entrar con eso aquí. Y luego le habla Pedro a Jesús, al Señor, a Dios por teléfono. Oye, Dios, ¿es cierto que tú le diste permiso a este fulano de traer un costal con esta cosa? Digo: sí, déjalo entrar, yo se lo di. Y Pedro menea la cabeza y dice: ¿para qué traes más pavimento aquí? Aquí hay suficiente pavimento. Dice la Biblia que el cielo está pavimentado con oro. Vamos a invertir en el cielo, hermanos. Hazte la propuesta. Hay niños que sí batallan para comprar su lista de escolar. Quizás no se la puedas comprar todo, pero le puedes comprar algo. Hazlo. No vamos a preguntarle a nadie, no vamos a tomar fotos de nadie, no vamos a cuestionar a nadie. Es una invitación que yo hago como pastor. Con tu vida, en tu relación con Dios muy privada. Incluye a una gente que batalla para algunas cosas básicas de la vida. Inclúyelo. Incluye a algún predicador que está predicando y que batalla. Hay pastores que batallan para comer. Oremos por ellos. Si conoce a alguien, ayúdelo. Yo no estoy en esa situación. No soy rico tampoco, pero Dios me ha provisto lo que necesito. Yo no estoy en esa situación. No lo digo por mí jamás. Fui un pastor pobre, pero hay muchos pastores pobres que les pagan 700 pesos por semana, 1,000 pesos por semana. Y están predicando. Quiero terminar, hermano, haciendo la invitación. Si alguien quiere aceptar a Cristo, hermanos, pasa al frente. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo, hermanos? Levante su mano donde está. ¿Alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, hermanos? ¿Alguien quiere empezar a hacer inversión en el cielo, hermanos? Si alguien tiene una necesidad, hermanos, por la cual orar, hermano, quiero que ore con mi hermano. pásale, Gerardo. Sí.